Y Isaac, muy bien. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todos quienes nos acompañan hoy desde distintos cuerpos y territorios. Tengan la bienvenida a este ciclo de diálogos arbences en la agroecología, malezas o buenasas. Este es un esfuerzo colectivo cobijado y organizado por estudiantes del Doctorado Nacional en Ciencias en Agroecología. Nos da una alegría enorme ver la respuesta a esta convocatoria, lo cual nos confirma algo importante. Hablar de lo que crece espontáneamente en la Tierra sigue siendo una conversación urgente, viva y sobre todo profundamente política y comunitaria. La mirada convencional y un tanto acelerada de la agricultura nos enseñó a mirar la Tierra de forma uniforme. Nos enseñó que lo que brota con terquedad es maleza y que el éxito de un cultivo depende de la limpieza total del terreno. Pero desde la agroecología sabemos que la naturaleza no comete errores de cálculo. Cada planta que emerge, cada raíz que entra más profundo nos está contando una historia sobre la salud del suelo, sobre el agua o sobre la memoria de la tierra. Por eso, el objetivo central que nos convoca a lo largo de estos encuentros es generar un espacio de diálogo crítico y reflexivo entre los saberes campesinos, técnicos y académicos. Queremos problematizar ese concepto de maleza para visibilizar y honrar las contribuciones ecológicas y culturales que estas plantas, las arbences, desempeñen en nuestros agroecosistemas. Para lograr eso, hemos trazado una ruta de 3 encuentros en las próximas semanas. Hoy, el lunes 25 de mayo, inauguramos el ciclo con la sesión Escuchar lo que crece, Encuentro entre Arbences y Agroecología, donde buscaremos desmenuzar conceptualmente estas plantas y sus contribuciones. El lunes 8 de junio continuaremos con la segunda sesión, Ni maleza ni descuido, el pacto técnico con las arbences, un espacio enfocado en valorar los saberes campesinos enredados con la técnica y la memoria biocultural, dándole un pequeño toque político. Y finalmente, el lunes 22 de junio cerraremos con la tercera sesión, Arbences y salud ambiental, saberes situados desde el territorio para analizar su papel desde experiencias vivas y la investigación. Para abrir este ciclo con el nivel de profundidad que merece, hoy tenemos el enorme honor que nos comparta su palabra, su experiencia y su caminar, Helga Morales, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, aquí en México, a quien le agradecemos profundamente su generosidad y tiempo para encender la chispa de este primer diálogo. Así que sin más preámbulos, apaguemos por un momento el ruido de afuera para disponer el oído, el corazón y la mente. Disfrutemos de este espacio. Dejemos, pues, de arrancar a ciegas y empecemos colectivamente a escuchar lo que crece. Para aprender a escuchar, necesitamos primero estar presentes. Detrás de cada pantalla hay un cuerpo que ha tenido un día largo, una mente que viene de resolver pendientes y un corazón que late a su propio ritmo. Así que les voy a invitar a que ahí en su asiento hagamos una pequeña pausa de unos minutos para traer por completo nuestra presencia aquí. Si les acomoda, les invito a cerrar los ojos o a bajar la mirada hacia un punto fijo en el suelo o en su mesa. Ajusten su postura, sientan el respaldo de la silla y, sobre todo, pongan atención a las plantas de sus pies bien apoyadas en el suelo. Sientan ese contacto. Recordemos que, aunque estemos sobre concreto, pisos o azulejos, unos metros más abajo, lo que sostiene a esta construcción y a nuestros cuerpos es tierra, es suelo vivo. Vamos a tomar una respiración profunda por la nariz, inhalando despacio, teniendo un momento y soltando el aire por la boca con un suspiro suave. Una vez más, inhalamos profundo, expandiendo el pecho. Y al exhalar, soltamos el peso de los hombros.
Soltamos el cansancio del día y las prisas. Entregamos ese peso a la gravedad, hacia la tierra que nos sostiene. Con los ojos cerrados o la mirada baja, imaginen por un segundo esa semilla de arbenz, pequeñita, o de flor que habita en la tierra y que está esperando pacientemente las lluvias para brotar. Esa planta no tiene prisa, sabe cuándo emerger, sabe cómo abrirse paso entre las grietas, sabe cómo convivir con lo que le rodea. Permítanse, en un momento, adoptar esa misma paciencia. No hay nada más que resolver en este momento. No hay ningún otro lugar donde deban estar. Traigan su mente a su cuerpo a este espacio virtual, y sus corazones a este diálogo colectivo. Respiramos profundamente una última vez, dando presencia y exhalando con calma. Poco a poco, a su ritmo, comiencen a mover los dedos de las manos, de los pies, y cuando su cuerpo se sienta listo, vayan abriendo sus ojos para volver a encontrarnos en la pantalla. Ahora sí, con la tierra bien sentida bajo nuestros pies y la mente dispuesta, creo que nuestros cuerpos están listos. Muchas gracias por regalarse este momento. Buenas tardes y ahora sí, le cedo la palabra a mi compañero Román para que nos presente a Gelda Morales. Adelante, Román. Muchas gracias, Iván. Pasamos antes contigo, Jenny. De Sí, acuerdo. gracias. Sí, pues bueno, muchas gracias, Iván, por comentarnos, pues justo desde dónde nace, pues esta intención, ¿no? De estos ciclos de diálogo y por traernos al aquí y a la ahora. Entonces, ahorita, de manera breve, les voy a compartir en el chat de aquí del Meet un enlace para un Menti que justamente acá se los voy a ir compartiendo, que es para que contesten, más bien para que en 3 palabras nos ayuden a compartir. ¿Se ve la presentación? No, no se ve, ¿verdad? La pantalla. Ok, gracias. A ver. Ahí ya se ve. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Bueno, que en 3 palabras, ¿qué son para ti las arbences o la vegetación espontánea? En el enlace creo que no necesitan ningún código, sino aquí en la pantalla pueden ver el código. Ahí podemos ir viendo cuáles son las palabras que más resuenan entre las más de 55 personas que estamos ahorita conectadas. Como vemos, vida es de las más mencionadas, luego hierbitas, después vemos contribución, información, sustento, inmanencia, sabiduría, incomprendidas, comida, medicina, ya salieron palabras con mayor resonancia, diversidad, alimento, y justamente comentarles que también estos ciclos de diálogos inician también en el marco que el viernes fue el Día de la Biodiversidad, ¿no? Medicina, ya diversidad, contribución, abundancia, resistencia, compañeras, flores silvestre, fibra, fuerza, conocimiento, historia, mensajeras,
sabiduría, fuerza, caos, complejidad, contribución. ¿Será que todas las personas acá habíamos pensado todas estas palabras para las arbenses? Indómitas, maestras. Yo creo que podemos estarnos dando cuenta de palabras que a lo mejor no las habíamos pensado. Entonces, pues muchas gracias por compartir estos sentipensares sobre las arbences o esta vegetación espontánea. Y con esta imagen, con esta nube de palabras, nos vamos a quedar con todas estas palabras tan poderosas, que también al final vamos a regresar también con un poquito de esto, para ahora sí, vamos a ver qué tanta resonancia podemos tener con lo que nuestra querida Helda nos va a compartir. Entonces le cedo la palabra a Román. Sí, muchas gracias. Pues para mí es un honor presentar a nuestra querida y estimada Helda Morales. Ella tiene una maestría en manejo integrado de plagas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica, donde estudió manejo de malezas con el doctor Ramiro de la Cruz. Tiene un doctorado en ecología por la Universidad de Michigan, donde aprendió a escuchar los saberes campesinos. Actualmente es investigadora del grupo de agroecología en el Colegio de la Frontera Sur y coordina el Doctorado Nacional en Ciencias en Agroecología. Desde la infancia aprendió a saborear los bledos que su abuela le preparaba, y desde los inicios de su carrera universitaria se interesó por las interacciones entre arbences e insectos benéficos. Muchas gracias, Helda, por estar aquí con nosotras, con nosotros, con nosotres. Y tienes la palabra hasta por 20 minutos y de ahí pues esperemos que siga un rico y sabroso diálogo. Muchísimas gracias. Estoy, la verdad, muy emocionada de esta iniciativa de ustedes, estudiantes del Doctorado Nacional en Ciencias en Agroecología, y pues gracias por la invitación. Ya al escuchar lo que leyó Román sobre mi biografía, pues imaginarán un poco pues la perspectiva que yo tengo desde estas plantitas. Y creo que también muchas de las personas que nos acompañan están también en la misma sintonía que nosotros queremos presentar, dado el mapa que hicieron de palabras. Así que no sé si les voy a contar algo nuevo, pero quizás a veces vale la pena pues recalcar algunas de las ideas. Pues empezando a qué es un arbense, ¿verdad? Ahí ya varios de ustedes dieron unas definiciones. Ahí buscando, según la Real Academia de la Lengua Española, pues dice que es una planta que crece en los sembrados. Planta que crece en campos de cultivos o manejados por las personas sin que nadie las haya sembrado. Arbences en campos de cultivo, ruderales en caminos, o escombros o en banquetas. En otras palabras, pues sí, son esas plantitas que nadie invitó. Bueno, o tal vez así lo podemos ver, quizás sí, son invitadas. Y comúnmente pues se les ha conocido como malezas. Imagínense que incluso la avena era considerada como una maleza en los campos de trigo, antes de que se empezara a consumir la avena como un cereal. La menta aquí también es considerada como una maleza en algunos pastizales. Y a mí me pareció muy asombroso que un colega agrónomo de Guatemala me comentó que en la Escuela de Agricultura donde él estudió, en la clase de malezas, que les ponían a limpiar los frijolares, y si dejaban un maicito que crecía ahí, le reprobaban, porque les habían dicho que tenían que eliminar todas las malezas, y en este caso el maíz era maleza porque había crecido ahí sin que nadie lo invitara. Entonces,
son estas ideas asombrosas que vamos acumulando las personas y que ahí se nos quedan grabadas. Y pues la verdad es que sí tenemos que reconocer que en algunos casos, pues sí, estas arbences compiten con nuestro cultivo por luz, por agua, por nutrientes. Muchas de esas tienen estas sustancias químicas que liberan, que nosotros en ecología llamamos alelopatía negativa, que impiden que otros crezcan ahí cerca. Los intoxican. También muchas veces se crecen tan grandes, sobre todo los pastos, que pues hacen difícil la cosecha, el ingresar a la parcela, o espinan o cortan. O a veces, pues, si son tan similares a la cosecha, lo que vamos a cosechar, como en casos, por ejemplo, del trigo con la avena o el arroz con algunas gramíneas, pues se contaminan el producto. Entonces, a ese, como le contaron a Steve Blisman, uno de los agroecólogos que ha sido maestro de muchos de nosotros, los campesinos allá en Tabasco le decían mal monte. Y pues desgraciadamente, al tener esta idea de que tenemos que combatir a estas plantas porque nos están pues afectando nuestros cultivos, pues se han desarrollado estos herbicidas, sobre todo el glifosato, ¿verdad? Que es uno de los más usados actualmente. Y porque estos pues interfieren en la producción de aminoácidos esenciales de las plantas y así es como las matan. Y es vendido como que es seguro para humanos y para animales, pero pues últimamente pues ha habido bastantes evidencias de que pues causan problemas a la salud, como leucemia, linfoma, malformaciones congénitas, actúa como un disruptor endocrino y por supuesto que también contamina el agua, las lombrices, los microorganismos del suelo. Entonces, si afecta a los microorganismos del suelo, está también afectando la fertilidad de los mismos. Y además, pues ya hay evidencias que muchas de las plantas han creado resistencia y pues definitivamente ahí también ha afectado al mercado, como aquí en Yucatán, en la península de Yucatán, que las personas que exportan miel a Europa, pues ya no les querían comprar sus productos porque estaba contaminada con soya transgénica y por lo tanto que tenía la presencia de herbicidas. Entonces, esto es un problema grave que tenemos, que a nosotros nos preocupa, y se han buscado alternativas para los herbicidas. En el sexenio pasado se hizo un gran esfuerzo de parte del CONACYT, lo que es ahora la CECITI, para buscar alternativas a específicamente al glifosato. Pues se publicó este compilado de una serie de gacetas y está en este compilado que pues da diferentes ideas, ejemplos de cómo se pueden manejar las malezas, reduciendo el uso de herbicidas. También hay algunas que son desde el manejo del cultivo, del suelo, cómo evitar que lleguen las semillas de las malezas a las parcelas, pero también hay algunas recomendaciones del uso de herbicidas menos tóxicos que el glifosato, o también de herbicidas naturales, fabricados con extractos de plantas o de vinagre, algunos herbicidas naturales también hechos con hongos o con insectos que se comen a las arbences. Creo que esto es un buen avance. Sin embargo, algunas de estas estrategias de control biológico pues pueden tener problemas. Un caso famoso es cuando
en Argentina. Se trataba de controlar las nopaleras en los campos de las pampas, en los pastizales. Se llevó una palomilla que la larva consume a estos nopales. Y pues después de varios años esta palomilla se descontroló, pasó a otros lugares y no sé la verdad de su estado actual en México, pero hace algunos años entramos en pánico porque estaba ya esa palomilla en Isla Mujeres y teníamos que entrar al territorio mexicano y afectar a los nopales, que para nosotros pues no son malezas, son alimento, son nuestra cultura. Entonces, creo que lo que nos surge es un cambio de mentalidad, cambiar el chip y dejar de ver a estas arbences como mal monte. Y también empezar a convencernos, a entender que el mundo pues no se rige únicamente por la competencia. En ecología, hasta los años 70, las personas que estudiaban pues decían que todos los procesos de los agroecosistemas se mantenían gracias a la competencia. Pero fue gracias a Beverly Radke, una profesora de la Universidad de Michigan, que empezó a observar y ella vio que pues los procesos de facilitación eran tan importantes o incluso más importantes que la competencia para mantener a los sistemas del mundo. Y a partir de sus trabajos, pues cada vez hay más y más evidencia. Por ejemplo, en este estudio publicado en el 21, pues dicen que cada vez se reconoce más que las interacciones positivas entre organismos desempeñan un papel importante en la configuración, estructura y funcionamiento de las comunidades ecológicas. O este estudio del 2025 que dice que las interacciones facilitadoras deberían aplicarse a la restauración y a la gestión de los ecosistemas. Entonces, que en lugar que nos estemos enfocando en ver cómo compiten y evitar que compitan, lo que debemos de hacer es facilitar y promover las interacciones positivas entre los organismos. Y esto, pues, se aplica al manejo de los agroecosistemas y de las arbences. Entonces, por eso es que el manejo agroecológico de arbences debe ir primero cambiando nuestra perspectiva y es de dejar de verlas como malezas. Y aprendamos también, como decían los agricultores de Tabasco, Steve Glisman, que podemos aprender mucho del buen monte. Porque pues las arbences son utilizadas como alimento en muchos lugares de Mesoamérica. Aquí está el famoso bledito que mi abuelita me preparaba y que pues es muy, muy nutritivo. En las recomendaciones actuales de nutrición dice que debemos de comer sobre todo plantas y sobre todo hojas, porque pues contienen nutrientes y sobre todo porque contienen fibras que alimentan a nuestros microorganismos que nos ayudan hasta los procesos digestivos, hasta como los procesos mentales. También las arbences, algunas de esas son medicinas. Aquí en México son muy utilizadas, como por ejemplo el pericón o el tagetes lúcida, ¿verdad? Para problemas intestinales, desparasitantes. Igual el epazote, que también es alimento, ¿verdad? Es un condimento. ¿Qué serían las quesadillas sin epazote? Pero además es un desparasitante y así. Hay un listado enorme de arbences con propiedades medicinales. Las arbences también, algunas son abonos verdes porque fijan nitrógeno, como esta que comúnmente le decimos trébol, pero es una que ayuda a fijar nitrógeno, es una leguminosa. O algunas son capaces de extraer nutrientes del suelo y los ponen a disposición de las otras plantas, como la famosa titonia,
que pues es muy apreciada porque ayuda a sacar el fósforo del suelo y lo pone en disposición de las plantas vecinas. Las arbences también pueden tener una gran producción de polen y así ayudar a las abejas a alimentarse. Esta es una florecita de diente de león. Las arbences como alimento de los enemigos naturales es algo que a mí me ha fascinado, porque resulta que los enemigos naturales de los herbívoros, o sea, como las catarinas, las avispitas, parasitoides, las avispas, además de consumir insectos, necesitan néctar para poder tener energía. Y eso lo obtienen de flores pequeñitas. Y que ahí están todo el año y que hay una gran diversidad de ellas en los cultivos. Entonces ahí también las arbences juegan un importante rol para evitar que los herbívoros se conviertan en plagas. Y en ese mismo sentido también para el manejo de plagas, las arbences pueden servir como cultivo trampa. Son plantas que estas investigadoras documentaron como arbences potenciales para el control de nemátodos. Oxalis, que también es un trebolito, y esta malvácea, esta malva, ellas documentaron que cuando estaban presentes en los cultivos, los nematos se iban ahí con ellas y dejaban al cultivo tranquilo. También se ha documentado recientemente que las arbences pueden servir de hospederos de microorganismos benéficos, específicamente de micorrizas. Este estudio que realizaron en Cuba, vieron que estas plantas, Eleucine indica, que es un pastito, y esta planta Lepidium, hacían muchas interacciones con las micorrizas, y cuanto más habían de estas plantas arbences, había más abundancias de micorrizas que luego se asociaban con el cultivo. También los estudios de Simonetta Negrete y colaboradores aquí en el INECOL han demostrado que las milpas que tienen mayor cantidad de arbences tienen mayor cantidad de micorrizas. Entonces, imagínense, todo está asociado con la diversidad. A mayor diversidad de arbences, más micorrizas. Entre más micorrizas tenemos que se asocien a nuestros cultivos, estos se van a poder defender mejor y van a estar mejor nutridas. Y pues además, también muchas de las arbences son bonitas. Eso le dijeron a Betsabe Guillén cuando estuvo estudiando las percepciones que tienen las personas celtales de Bachajón, aquí en Chiapas, sobre las arbences. Les dijeron todo esto, que son alimentos, son medicinales, son forraje, y me gustan tenerlas ahí para que cuando estoy trabajando me distraigo un poquito y me hacen felices. Entonces, la invitación que yo quisiera hacerles a todas ustedes es que pues aprendamos a conocerlas, que sepamos más de su biología, de su ecología, de su comportamiento. Es importante saber qué características tienen estas plantas en común. Y la verdad es que muchas de ellas crecen muy, muy rápido, por eso es que son tan efectivas. Además, muchas de ellas son autocompatibles, o sea que se polinizan ellas mismas. Por eso es que es tan rápido su reproducción. Además, tienen semillas pequeñitas y producen hasta 100,000, algunas de estas por planta, imagínense. Entonces, esa es la estrategia. Se dispersan fácilmente, algunas de esas tienen pelitos, a esas que se prenden en nuestros pantalones, ¿verdad? El amor seco, para que las podamos ir dispersando por todos lados. Además, no germinan
todas al mismo tiempo. Eso es una estrategia para poder sobrevivir, porque si viene la persona agricultura a quererlas arrancar, pues ahí a la semana siguiente vienen otras. Además, algunas de estas tienen semillas muy longevas. Imagínense que hay algunas que duran hasta 10 años y las que hacen bulbos pueden estar ahí hasta 40 años en el suelo. Y algunas producen pues semillas de diferentes temporadas. También algunas de estas pues sí son grandes competidoras por medio de sus raíces. Algunas de estas producen sustancias alelopáticas, como por ejemplo el mumu, le decimos aquí en Chiapas, la hierba santa, Piper auritum. Esta planta libera sustancias alelopáticas que no deja crecer otras plantas alrededor. Algunas tienen espinas para defenderse y protegerse de la herbivoría, o tiene algunos químicos de defensa también contra herbívoros, y muchas veces eso nosotros lo podemos utilizar también para el manejo de herbívoros. Y la verdad es que muchas son tolerantes a varios ambientes. Entonces, ante estas estrategias, ¿verdad? De que estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para estar todo el tiempo. Quizás lo que nosotros debemos de hacer es tener una estrategia y una actitud más humilde y nada más ver cómo podemos convivir con ellas. Entonces, pues, les invitamos a observarlas, les invitamos a estudiarlas, les invitamos a dialogar con las familias campesinas para que les den su opinión, cuenten su experiencia de cómo la han estado utilizando. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo por si tienen alguna queja o si quisieran tener algunos de los artículos que mencioné por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Kelda, por compartirnos tan valiosos aprendizajes y experiencias que nos van a servir mucho para reflexionar sobre lo que hacemos en nuestros territorios y cómo también estamos pensando a las arbenses. Ahorita, en el siguiente momento, lo que va a pasar es que te voy a hacer unas preguntas, aquellas preguntas que desde antes de que se hiciera esta sesión, las personas al registrarse llenaron en el formulario. Entonces, vamos a responderlas brevemente. Vamos a tener 2 minutos para responder la pregunta. Entonces, yo te voy a lanzar las preguntas y espero que nos puedas apoyar a explorar esas preguntas, algunas respuestas a esas preguntas. Y si no puedo, a ver quién ayuda aquí. Totalmente, de acuerdo. Bueno, ya nos hablaste o nos hablabas en un principio de qué manera podríamos cambiar esta noción sobre maleza a una arbense. Ya hablamos que necesitamos un cambio de mentalidad. Nos hablaste de los usos, también de los beneficios. Pero ¿cuáles crees que son los principales nudos culturales que debemos romper para que las personas empecemos a verlas como aliadas de nuestros agroecosistemas? Sí, muchas veces, como dice Vandana Shiva, ¿verdad? Que son los monocultivos de la mente los que son más difíciles de cambiar. Y yo pues invitaría a dejar de utilizar el término maleza, porque es como prejuzgarla sin hacerle un juicio real. Puede ser que algunos de esas arbenses, pues sí, nos estén molestando y tal vez no las queremos en nuestro cultivo, pero no generalicemos porque vemos un montecito por ahí asociado a nuestra parcela. Entonces esa sería mi invitación, a ver, repetir. No son malezas, son arbenses, no son malezas, son arbenses. A ver si así nos entra. Gracias, Kelda. Bueno, y después de que ya hayamos pasado este momento de este mantra de no son malezas y son arbenses, en un sentido más práctico, la siguiente pregunta es, ¿bajo qué criterios una persona decide cuándo dejar crecer un arbense para aprovechar sus beneficios? ¿Y en qué momento si es necesario intervenir o regular su crecimiento para que no afecte a nuestros cultivos?
Sí, esa es una excelente pregunta porque requiere de mucha observación y eso es algo que lamentablemente la vida que tenemos actualmente y también pues tenemos muchas veces, no nos podemos dedicar completamente a nuestro cultivo, sino tenemos otros trabajos o porque nos han enseñado, ¿verdad? Que pues ya tenemos que hacer algo eh, y para poder decidir qué hacer y en qué momento, pues tenemos que observar y a veces lamentablemente también arriesgarnos un poco, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasó con aquí en un invernadero, tuvimos un ataque de un insecto que es como es un escarabajito, pero se salta y es tremendo, empieza a rascar así las hojas y ya estaba atacando, pero a todos lados, pero vi sobre todo que estaba en mi epazote. Había una planta grandota de pasote ahí en el invernadero y lo vi que sobre todo estaba allí. Entonces decidí cortar el epazote. Ay, fue terrible porque entonces todos se fueron a atacar en serio al resto de mis plantas. Entonces así también con prueba y error, ahora pues ya dejo ahí mi planta sagrada de epazote para que estos insectos se alimenten del epazote y dejen en paz a las otras plantas que quiero cosechar. Y sí, en el caso pues, de las personas que están estudiando agroecología, yo les invitaría también a tener unas fuertes bases de ecología, porque así podemos aprender de las interacciones que hay entre las plantas, planta-planta, interacciones planta-insecto, interacciones planta-microorganismo, porque tener esa visión de sistemas complejos es muy importante. Eh, Creo que las familias campesinas la tienen, porque están ahí en sus parcelas, porque están observando. Entonces, invitarles nuevamente a que esos saberes son importantes y no estar dependiendo de balas mágicas, que es muchas veces lo que queremos, ¿verdad? Y ahí es donde entra fácil el herbicida. Sí, muchas gracias, Helga. Creo que las familias campesinas ya a través de sus sentidos ya están escuchando esos sistemas complejos y hay muchas respuestas por ahí dispersas. Ahora bien, enfocándonos un poco en uno de los sentidos, las arvencias, ¿cómo nos están hablando sobre el estado y la transición de nuestros agroecosistemas? Sí, eso también es muy interesante y eso lo hemos aprendido de las familias productoras. Cuando les hemos preguntado que cómo saben que un suelo está sano, dicen que en un suelo sano está creciendo la hierba mora. Entonces, es un suelo que seguramente pues no fue tratado con herbicidas y entonces estas plantitas que son tan apreciadas como alimento están creciendo. Me han dicho también que en muchos lugares ya es difícil conseguir epazote, que no está creciendo. Entonces estamos pues acabando, ¿verdad? Con la vida en el suelo, utilizando no solo los herbicidas, sino también los otros agrotóxicos. Y pues el tener estas plantitas pueden ser una indicación de la salud del suelo. No sé específicamente si existen algunas plantas como que sí no pueden estar compitiendo, que también nos dé un indicador de que de que el suelo está mal, de que el ecosistema está enfermo. Quizás ahorita lo único que se me ocurre es este Pteridium, que es un helecho que crece, lo he visto mucho en la península de Yucatán, también en pastizales degradados, empieza a darse estas plantas. Entonces sí, debemos aprender utilizar estas plantas como indicadoras de la salud del agroecosistema. Muchas gracias, querida Helga. Y hablando un poco de competencia, parecía que la humanidad después de la Revolución Verde
aumentamos esa competencia insaciable con las arbences. Habías mencionado al principio también de tu presentación que las arbences en algunos casos compiten por nutrientes y agua, pero en los casos donde no están compitiendo, ¿cómo podemos hacer justamente para que no compitan? Sí, algo que he aprendido también de los agricultores es que conocen bien las arbences de su parcela y saben qué función, qué papel tienen. Entonces, aquellas que no quieren que estén allí, no las dejan que semillen. Entonces, así van manejando un poco el banco de semillas del suelo. Al impedir que semillen, pues poco a poco las poblaciones de estas se van disminuyendo. Claro que eso también es bien difícil con algunos pastos, ¿verdad? Yo creo que quizás los pastos son una de las cocos que tenemos en muchos de nuestros cultivos porque hacen esas grandes macoyas que es súper difícil de trabajar, pero aún así algunas personas lo están haciendo, los voltean, sacan estas macoyas afuera de sus parcelas para que entonces se queden únicamente aquellas arbences que quieren mantener porque les traen algún beneficio. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, me hice amiga de un niño que tenía 7 años y me asombró tanto que sabía el nombre de todas las arbences que crecían en la milpa. Y decía, esta que es para el caldito de pollo, esta es para alimentar al conejo, esta no me gusta porque con esta me zarandea a mi mamá cuando me porto mal porque pica. Y entonces imagínense todos esos saberes que muchas veces nosotros estamos desperdiciando. Me parece muy interesante cómo este niño en ese momento tenía un conocimiento muy amplio sobre los múltiples usos de estas plantitas. Ahorita nos estabas comentando acerca de estas distintas prácticas, observar cuáles me pueden beneficiar, podar antes de que ensemillen, voltear, sacar del terreno. Y en ese sentido, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos justamente diseñar estos espacios de cultivo para potenciar esos múltiples beneficios simultáneamente? Sí, pues hay muchas estrategias, ¿verdad? Dependiendo de qué cultivo o qué cultivos tenemos. Creo que una estrategia, pues siempre, y lo que nosotros promovemos en la agroecología es, pues no al monocultivo, eh, el no dejar el suelo desnudo. Ese es algo que también es difícil, ¿verdad? No sé por qué nos está costando tanto. Creo que es algo estético, que pensamos que si tenemos el suelo con cobertura se va a ver como sucio. En algunos lugares he visto que hasta barren su parcela para dejarlo sin una hojita, que esté bien bonito, que los vecinos miren que le están poniendo ganas al cultivo y pues eso hace que crezcan ahí muchas arbences que tal vez no queremos. Una estrategia que se está utilizando ahora en cultivos de grandes extensiones, que también muchas veces se piensa que la agroecología es nada más para el jardín, ¿verdad? O para el traspatio, o para la gente hippie. Eh, cuando se habla de grandes extensiones, dicen eso ya no va a funcionar, pero a mí me ha sorprendido muchísimo que donde más he visto ahora el uso de arbences para el manejo, sobre todo para el manejo de insectos herbívoros, ha sido en esas grandes plantaciones. Un ejemplo famoso, ¿verdad? Es el de estos profesores de Chapingo con sus producciones de naranja en Veracruz. Laura, ahorita se me fue el apellido de Laura. Laura Gómez, sí, perdón, Laura. Y su papá, que en los callejones entre las naranjales están dejando crecer las arbences y con eso pues se están evitando el uso de agrotóxicos para el control de herbívoros de las naranjas. Solo limpian
exactamente alrededor del arbolito de naranja, pero entre todos los callejones están dejando esas arbences que además han aumentado la polinización, porque proveen de néctar y polen a las abejas y a otros polinizadores. Algo parecido está también haciendo Chiquita Banana en Costa Rica con las meloneras. Están dejando grandes callejones de arbences y también lo están haciendo los viñedos en Chile, porque cada vez hay más demanda de las personas productoras de tener alimentos o bebidas orgánicas, sin libres de insecticidas, de agrotóxicos. Entonces, hasta estas grandes compañías están buscando estas estrategias para poder entonces aumentar el uso de, como decía el artículo, ¿verdad? De que busquemos la forma de aumentar las interacciones positivas. Y ellos lo están haciendo a través de estos callejones de arbences. Muchas gracias, Helga. Como preludio para que se sigan conectando en nuestras sesiones, vamos a contar con Laura Gómez en nuestra tercera sesión para que justamente nos cuente la experiencia por allá. Ahorita ya nos has contado un poco desde tu experiencia del trabajo que están haciendo las familias, tanto a pequeña como a gran escala. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál dirías tú que son las 3 principales lecciones que nos dejan estos casos de éxito donde las arbences se convirtieron en aliadas? Pues sí, creo que las lecciones de estos casos de éxito es que, pues sí, las arbences pueden servir para el control biológico de conservación, o sea que están alimentando a los insectos benéficos que mantienen a los herbívoros bajo control. También que las arbences pues son una fuente de nutrientes para las personas. Debemos de comer más arbences. Y tercero, algo que me ha impresionado muchísimo es estos estudios como el de Simonetta Negrete, de que al aumentar la diversidad de arbences en las milpas, y pues este es un estudio en milpas, y me imagino que lo mismo ocurre en otros agroecosistemas, que las arbences mantienen a las poblaciones de micorrizas. Y las micorrizas son tan importantes, ¿verdad?, para la salud y la nutrición de las plantas. Esas 3 cosas creo que debemos de estarlas repitiendo para aquellas personas que estamos enamoradas de las arbences y queremos defenderlas. Entonces ya tenemos 3 elementos más que agregar a nuestro mantra de las malezas son arbences, no nos hacen daño. Y la última pregunta, Helga, ¿cómo crees que las personas podamos organizarnos para difundir este conocimiento de manera comunitaria y práctica? Pues sí, creo que eso es súper importante, ¿verdad? Y ustedes ya están dando el primer paso con esta serie de seminarios. Muchísimas gracias, felicidades. También tenemos que buscar la forma de llevar estos saberes a través de carteles, utilizar las redes sociales para poder dar a conocer a través de TikToks, canciones. ¿Qué más? Yo creo que esa respuesta la tienen más ustedes que yo. Muchas gracias, Helga. Creo que en enredo con la tecnología, en enredo con carteles, en enredo en grupos de personas, podemos organizarnos para difundir acerca de las arbences. Muy bien, pues estas fueron las preguntas que surgieron del formulario de registro. Ahora en el siguiente momento está a cargo de Yanitzi, donde te hará y facilitará el proceso de si el público en general que nos están acompañando tiene alguna pregunta o quiere dialogar contigo desde su realidad concreta. Adelante, Yanni. Gracias, Iván. Gracias, Helga. Pues bueno, como bien decía Iván, pues estas preguntas surgen desde sus preguntas, ¿no?, que nos hicieron llegar en el formulario, pero tal vez ahorita nos han surgido nuevas preguntas, nuevas dudas,
o algo que quisiéramos compartir, preguntarle directamente a Gelda de viva voz. Entonces, pues en este momento vamos a abrir el micrófono, les vamos a pedir que levanten su manita quienes quieran hacer preguntas y pues les daremos un tiempo un poquito pues contado, ¿no? Esperamos que haya muchas manitas levantadas, entonces para que todas las personas tengan voz, vamos a contabilizar el cronómetro 3 minutos por participación para que todas y todos tengamos espacio. Entonces, no sé si hay alguien que quiera abrir el micrófono, una pregunta, compartir algo. Ok. Cianoento Superalimentos. Adelante. Hola, mi nombre es Víctor. Mi pregunta es, el acolchado que recomiendan, ¿qué acolchado recomiendan? Porque, bueno, o sea, se puede usar como del mismo rastrojo, pero he usado por ejemplo, de pacas, y pues, por ejemplo, sale avena, ¿no? O sea, y hay acolchados que se vuelan con el viento. Y en cuanto a lo que mencionaban del bichito ese, el escarabajo que brinca, sí es muy peligroso. Por eso se tiene que tratar como al principio del cultivo, solo es un comentario. Sí he tenido experiencia con ese, pero con hortaliza. Y concuerdo mucho la difusión. Yo me superapunto. Cuento con una red de agroecología a la cual también les extiendo la invitación. Eh, ¿Qué onda, Charlie? Y eso es todo. Gracias, Víctor. No sé si igual nos quieres compartir desde dónde te estás conectando y si nos quieres compartir también el nombre de esta red. Claro, sí, se llama Agroecología Querétaro, es un grupo de WhatsApp. Les puedo mandar un link si gustan. De hecho, aquí hay varios integrantes. Un saludo. Gracias, Víctor. Gelda. Mucho gusto, Víctor. También hay varios estudiantes del doctorado que están allá en Querétaro, seguramente que estarán interesados en esa red. El acolchado yo creo que pues depende de dónde está uno, ¿verdad? Y cuáles son los recursos que tienen a la mano, pero sí se puede utilizar hojas secas, se pueden utilizar pues el mismo rastrojo, las mismas arbences, ¿verdad? Que en lugar de quitarlas, he visto que es una estrategia que arrancan las arbences que no quieren y se las llevan a otro lado. O las tiran y es mejor dejarlas ahí que estén tapando el suelo, porque sirven de nutrientes y para que el suelo no esté desnudo. En algunos lugares he visto que también usan acolchado de ramitas que hacen luego cortadas en pedacitos y tienen una máquina para eso. Entonces sí, yo creo que depende de lo que tengas a mano. Creo que no ayuda mucho mi respuesta, lo lamento. Le agradezco. No, es que sí he tenido mucha experiencia de que pones el acolchado y al rato se lo lleva el viento. Entonces, no sé, yo creo que, bueno, bueno, también he estado en San Miguel de Allende. De hecho, pues allá vivo, pero Querétaro también, pues, está en mi corazón. Eh, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo problema ¿cómo se llama? Del lirio acuático se recomienda para acolchar en reforestaciones. No lo recomiendan para hortaliza o algo así porque pues viene muy contaminado. Remueve metales pesados, el lirio acuático, y pues es gratis. Y ahí está por si quieren agarrar. Gracias, Víctor. Muy bien, pues le damos la palabra a Meyali, luego continuaría Bere y luego Juan Miguel Carvajal. Entonces, Ame, adelante. Gracias, Yanni. Pues antes que nada agradecerles
por la organización de estas charlas. Y yo quiero pues compartir que más que a propósito del cuestionario, ¿verdad? Que nos enviaron para registrarnos, más que compañeras de viaje, para mí las plantas en general son mis maestras. Entonces, gracias a las plantas y gracias a, pues que he convivido con parasitólogos porque ellos conocen mucho de taxonomía y botánica, pero precisamente para identificar lo que ellos llaman malezas, ¿no? Pero yo ahí me he juntado con ellos porque he aprendido mucho de taxonomía y botánica. Entonces les quiero compartir así rapidísimo que no he encontrado hasta ahorita en ningún agroecosistema, en comunidades indígenas del país, una sola planta que la gente diga, no sé qué es eso, ni para qué sirve, así que mejor voy a desecharlo. O sea, las plantas tienen usos. Y bueno, yo mirándolo desde el enfoque medicinal, también puedo decir, me atrevo a afirmar que en estos años que llevo como agroecóloga no he encontrado ninguna planta que no tenga algún uso medicinal. Quiero compartir esto y pues reitero mi agradecimiento a ustedes por la organización y a la doctora Helda por esta excelente charla. Gracias, cambio. Gracias, Ame. No sé si Helda quisieras resonar con algo o le damos la palabra a Bere. Adelante, Bere. Hola, buenas tardes. Solamente como para complementar un poquito la respuesta a Juan Carlos, otro acolchado que quizá, dependiendo de las condiciones que tienes, puedes utilizar y que a nosotras nos ha funcionado bien en un huerto urbano en la Ciudad de México es el pasto fermentado. O sea, quitamos el pasto y antes de que semille y lo amontonamos todo junto, lo humedecemos y poco a poco se va fermentando y una vez que está ya fermentado, lo ponemos sobre la cama de cultivo en capas delgadas y hemos visto que eso nos funciona bastante bien como cobertura y como abono también y no se te vuela tan fácil como las hierbas secas. Y otra cosa que quería comentar que se me hace interesante también y que no habíamos hablado de esto ahora es fuera de la utilidad medicinal, alimenticia, en fin, que pueden tener las arbences, pues estaba recordando con el formulario, me hicieron recordar mi niñez, mi infancia, y escogí la planta de baja tripa, que es Ribina humilis, que para mí eran tomatitos o jitomates cuando estaba chiquita, ¿no? Entonces, pensar que las plantas han sido parte de mi historia de vida desde que era yo niña, y recordar mi contacto con ellas a través del juego, fue algo que me impulsaron a hacer con este formulario y a propósito de la plática de Helda, pues pensarlas también desde este otro sentido lúdico de aprendizaje de la vida cotidiana para muchas niñeces rurales, ¿no? O sea, la importancia que guardan estas plantas en nuestra vida cotidiana y cómo a través del juego pues vas conociendo estas plantas que te rodean, ¿no? Entonces, los niños rurales, las niñeces rurales, pues nos relacionamos con las plantas de diferente forma, como ya decía Helda, ¿no? O sea, reconocemos las plantas que sirven para alimentar a los borregos o a las gallinas, a las guajolotes, cuáles prefieren cada uno de los animales que crecen en nuestra casa, pero también nos relacionamos de forma muy particular con las arbences a través del juego. Entonces yo me acuerdo muy bien del olor de cada una de ellas, incluso ahora a mis 47 años. Entonces es una relación muy bonita y muy particular. Ay, muchas gracias. Gracias, Bere. Bueno, entonces le damos la palabra a Juan Miguel. Hola, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos bien. Bueno, pues, qué gusto estar acá. Pues a mí me surgen dos preguntas, digamos, una de ellas es,
bueno, viendo, digamos, o habiendo trabajado, digamos, en la ruralidad, pues siento que es un fenómeno como generalizado el hecho de que, pues, no sé, digamos, muchos jóvenes se han ido del campo y muchas familias, digamos, o sea, como que ahora no hay tantas personas que lo trabajen, ¿no? Entonces, como que en ese contexto, ¿qué tanto trabajo, digamos, requiere, digamos, como el manejo, por ejemplo, integrado de arbences? ¿Qué tanto se acopla a esa realidad, digamos, de que haya menos personas? Bueno, esa es una. Y la segunda es que, digamos, que las malezas, justamente ellas, pues se han adaptado mucho, digamos, a los disturbios que hemos generado los humanos desde hace mucho tiempo y se han visto beneficiadas ahora también por el cambio climático. Entonces, como que a mí me surge esta pregunta de, no, bueno, y me gustaría saber tu opinión sobre esto, pero es como de, no, la agricultura no debería girar más en torno a cada vez más basar la alimentación en arbences, sabiendo que ellas, digamos, resisten más, no sé, al cambio climático, a los disturbios, no de, ajá, bueno, es como eso. Mucho gusto, Juan Miguel. Completamente de acuerdo contigo. Yo veo aquí en los Altos de Chiapas que cuando yo vine a vivir aquí hace unos 27 años, era rara la familia que utilizaba herbicidas, pero poco tiempo después empezó la migración hacia otros lugares de México, a los Estados Unidos, y pues muchas veces ya son personas mayores además quienes todavía están atendiendo las parcelas. Y ahí pues además de que pues los gobiernos les han regalado estos insumos o están subsidiados, pues es tan fácil, ¿verdad? Aplicar un herbicida en lugar de estar echando el asadón. Y, y también que lamentablemente muchos de estos saberes se están perdiendo bueno, ante el abandono del campo, ante también las estrategias, ¿verdad? De muchas de las personas técnicas que incluso ahora que se promueve la agroecología van como a imponer los conocimientos, las recetas sin preguntarle a la gente que sabe. Entonces, ante esa situación realmente es muy triste que las personas pues se van haciendo como chiquitas y pensando que lo que yo sé no vale. Entonces, eso es muy grave y sí tenemos que reconocer que estamos ante un problema y algo que tenemos que ver cómo resolver. Pero sí, que me alegra mucho de escuchar tu idea de que comamos más arbences. Eso es lo que yo hago finalmente ya en mi invernadero. Me cansé de estar trayendo semillas de otros lados y unas lechugas rojas, unas lechugas de encino, unas lechugas, no sé, tenía como mi colección de semillas y ahí andaba batallando con ellas cuando dije, no, yo voy a dejar que crezca lo que sale ahí de la composta y eso me voy a comer. Y estoy aprendiendo ahora nuevos sabores. Un poco también me recordó esto, Berenice, con las comiditas que le hacía a mi abuelo, que creo que es el único hombre que me ha tenido tanta confianza, porque se las comía, aunque yo me asombraba de que le decía, no, era de juguete, Efraín. No, pero sí, tenemos que regresar a, a comer esto, que son tan nutritivas además. Gracias, Juan Miguel. Gracias, Gelda. Gracias, Juan Miguel, por tu pregunta. Y le damos la palabra a Tabaret. Hola, ¿qué tal? Sí, pues gracias por la plática, Gelda, igual a la banda del DNA por organizar acá este espacio. Mi duda tenía que ver un poco en cuanto a la diversidad que comentas, Gelda, sobre todo en estos estudios que encontraron allí en Simonetta, de mayor diversidad de arbences, mayor, no sé si es diversidad o cantidad de hongos micorrícitos, ¿verdad? Pero preguntar si ¿cuál es tu opinión o qué has leído en cuanto a, digamos, hay algunos estudios o algunas tendencias que dicen que la diversidad no necesariamente está relacionada con el mayor número de plantas, ¿verdad? En este caso, mayor número de arbences, sino también de la función que juegan en el agroecosistema. Entonces, pensar
que no necesariamente un agroecosistema con mayor cantidad de arbences en cuanto al número de especies necesariamente se refleja en características, digamos, que deseamos en un agroecosistema, como resiliencia, adaptabilidad, ¿no? Sustentabilidad y los beneficios que puede dar a la sociedad. Pero bueno, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Cambios. Gracias, Taba. Sí, si no mal recuerdo, en este caso del estudio de las milpas allá en Veracruz, sí era mayor diversidad de arbences. No, no sé si ya entienden los mecanismos de cómo es que funciona esto, pero sí, yo diría que al estar esa mayor diversidad de arbences, habrán algunas micorrizas tal vez más especializadas y que van a estar sobreviviendo además todo el año. Quizás algo parecido a lo que ocurre con los insectos benéficos, que necesitan esas arbences y se benefician de la gran diversidad de arbences porque están todo el año. Sí, tal vez en enero van a aparecer unas, en febrero otras, y eso mantiene a la población. Entonces quizás algo parecido está sucediendo con las micorrizas, pero para eso habrá que invitar a Simonetta mejor que nos explique qué es lo que está pasando ahí, si es que sabe. Gracias, Gelda, gracias, Tabaré. Y a continuación, la última manita levantada hasta ahorita es de Ale, pero igual les invitamos a que puedan abrir su micrófono para compartir algún aprendizaje que también hayan tenido, alguna experiencia o alguna duda, pregunta. Entonces, Ale, te escuchamos. Sí, hola, buenas noches, Hilda. Yo tenía una pequeña pregunta. ¿Qué piensas acerca de la perspectiva que tienen muchos de los productores acerca de estas plantas arbences son competencia para el cultivo de interés? Cambio. Pues sí, es algo que nos han metido en la cabeza, ¿verdad? Desde la Revolución Verde. En esos tiempos, incluso, pues como explicaba hace un rato, hasta las personas que estudiaban ecología pensaban que todo era competencia. Entonces, ante esa situación, pues se empezó a ver a las arbences como malas, como que están ahí, hay que quitarlas. Y en muchas pues escuelas de agronomía es lo que se les enseña. Incluso, ¿verdad? Como les mostraba en estos proyectos de cómo reducir el uso del glifosato, y se buscaron muchas estrategias, pero siempre era con la idea de quitarlas de ahí, aunque fuera de forma natural. Entonces, sí, son procesos que nos va a tomar tiempo de ir cambiando, aunque a veces también gracias a las crisis vienen estos momentos que, ya no hay herbicidas o los herbicidas están caros, que entonces tal vez eso nos va a permitir sacudir la cabeza y empezar a ver los beneficios que la mayoría de estas tienen. Yo no niego que hayan malezas y que hayan arbences que están compitiendo, pero no es el caso de la mayoría. Y también eso, también relacionado con la pregunta de Tabaré sobre la diversidad. Se ha visto que a mayor diversidad de arbences, algunas que normalmente son como más agresivas y competidoras, pues no ocupan tanto espacio porque están ahí las otras estorbando. Entonces, esa es otra de las ventajas de tener esa gran diversidad. Y son cosas que tendremos que ir viendo cómo pasar la idea a las familias productoras que ya están utilizando los herbicidas y que tienen esas ideas de que las arbences son competitivas y que hay que eliminarlas. Tenemos que buscar la forma de llevar estas ideas a todos lados. Gracias. Gracias. Gracias, Gelda. Gracias, Ale. Víctor. Hola, sí,
Un gusto saludar, no sé si se me escucha bien. Sí, Más te que todo, escuchamos bien. gracias. Bueno, soy hijo de agricultores en Guatemala, en concreto en el norte, en las tierras bajas, ¿no? En tierra muy caliente. Y la pequeña experiencia, ¿no? Que cabal, como todo lo que se ha estado conversando aquí, me hace mucho sentido con la experiencia, ¿no? Y con el principio agroecológico general, ¿no? Que es el de la diversificación de los sistemas, ¿no? En mi caso, es, es un sistema de cultivo de rambután, lichas, le dicen aquí, que es una frutita tropical. Y siempre se generaba como esa discusión familiar, ¿no? Con mi papá, sobre todo, que es la persona que al final termina tomando las grandes decisiones, ¿no? Y lo que dimos cuenta era que estaba la estructura de cultivo, ¿no? Y entre medio de las hileras, el zacate que le decimos o pasto. Y cabalmente la solución como la ha ido como encontrando, ha sido prácticamente como implementar el sistema de integrar animalitos, ¿no? En este caso los peligüeyes, que son una especie como de oveja, sin pelo, sin lana, que es que aguanta las temperaturas altas, ¿no? Los calores. Entonces, es como una forma de ir mitigando. No obstante, cabalmente lo que me he ido dando cuenta es el conocimiento local, ¿no? De cómo ir creando soluciones adecuadas al contexto, porque esta integración planta-animal también implica otras cosas, ¿no? La gestión y los espacios, los vaqueros, ¿no? Las personas que andan ahí cuidando los animalitos. Entonces, toda ese sistemita de irlo desarrollando muchas veces implica como inversión, ¿no? Que a veces está documentada, otras veces no, pero ese es como una del desafío también, ¿no? Cómo ir avanzando localmente, creando nuevos conocimientos, pero que también no choque mucho con los paradigmas previos, ¿no? Cabalmente se hablaba de los monocultivos de la mente, pero a veces yo tiendo como a matizar un poquito, porque el saber local, tradicional, viene no solamente de milenario, pero también ha tenido como sus trayectorias, ¿no? Los procesos de colonización, etcétera, ¿no? Entonces eso a veces como que me pone a pensar y a reflexionar de que sí se puede, hay fórmulas, hay que ser creativos también, pero dentro de esa creatividad muchas veces como que hay tensiones, ¿no? Pero la experiencia positiva, eso es lo que quiero como ir cerrando, ¿no? Que fue positivo. Todavía tenemos ahí el desafío de ir como sistematizando la estructura de costos, porque como son cosas que van pasando en el momento, y como bien se decía, ir reflexionando los beneficios, irlos viendo, ¿no? O visibilizándolos, porque también ha habido un proceso modernizador de invisibilizarlos, ¿no? Y de ausentarlos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, paisano. Qué gusto saber de la experiencia de ustedes por allá. Y sí, súper importante esto de que tenemos que ir también como documentando estas experiencias, darlas a conocer. Hace una semana estábamos nosotros en Chisec y nos comentaba la familia campesina que nos recibió que están también tratando de ver que el gobierno dé incentivos para estas parcelas agroforestales, porque les dan incentivos a las de la palma de aceite que está causando tanta muerte, pero no a estos sistemas agroforestales. Se han reunido ahí con algunas personas del gobierno e incluso les decían, bueno, pero yo no miro hileras de cultivo, esto no es cultivo, porque estaba pues así toda esa gran diversidad. Y tenemos entonces que empezar a reeducar, ¿verdad? A nuestros gobernantes también, para que nos apoyen. Y también creo que alguna falla que tenemos, y lo iba a decir con Alejandra, pero ahí se me nubló la mente, pero ahora lo recuerdo, es que nosotras también como agroecolas que andamos repitiendo eso, que la agroecología no son recetas, sino son principios, pero creo que también tenemos que ver cómo aterrizar más esos principios, ¿verdad? Para que sea más fácil de aplicar. Ese es un reto que tenemos por delante y lo podemos ir viendo con ejemplos. Gracias, Víctor. Gracias, Gelda. Ciara, ¿te escuchamos? Va, gracias por la charla.
Pues yo quería preguntarles en general al grupo completo y a Gelo también si tienen experiencia con el manejo del chayotillo se llama, bueno, es una cucurbitácea, Cisos de Pey. Por ahí cuando rellené el formulario les hablaba que nosotros cada año lo tenemos pues, digamos, cuando viene el temporal de lluvias, las primeras lluvias empieza a emerger y en esta ocasión rotamos la parcela, no sembramos ese pedazo de la parcela con maíz, lo dejamos crecer para ver qué pasaba. Entonces, pues nos sorprendió mucho, por ejemplo, que pues la producción de miel fue súper alta el año pasado, súper alta. Esta es como la miel de chayotillo y nos dio muchísima miel. Entonces, esa es como una de las primeras cosas que notamos, ¿no? Un incremento en la producción de miel, pero después también lo rastreamos y lo incorporamos, ¿no? Antes de que echara semilla. Entonces, no sé si haya alguien con alguna experiencia en el manejo de sisos, porque esta planta es de las plantas más odiadas con las que yo me he topado en mi vida. La gente no la quiere nada, ¿no? Entonces, ha sido como todo, incluso el tractorista no quería rastrear, ¿no? Decía, no, se me va a atascar, porque como o sea, crece la población así en tal densidad, parece como una tela, así, una enredadera totalmente, parece un campo de golf, eso, ¿no? Entonces, pues nada más quería preguntar si hay alguna experiencia con el manejo de sisos, si hay algo que se sepa también sobre sobre sus ventajas a nivel de la microbiología del suelo. No sé, estamos interesadas, ¿no? Entonces, un poco más. Gracias. No, yo nunca había oído del chayotillo. ¿Puedes poner ahí el nombre de la especie? Porque estaba buscando en el chat, pero no veo si lo pusiste. ¿Sí, ahora? En Puebla eso es muy común. Sí, en la enciclopedia de malezas de Conavio, ahí tiene una entrada y les puse la entrada aquí en el chat y dice, en realidad, dice, esta cucurbitácea nativa es una de las especies más dañinas de las zonas maiceras de México. Si no se combate a tiempo, puede cubrir un cultivo como cortina. Además, sus frutos espinosos son desagradables y molestos durante la cosecha. Y esa es la enciclopedia de Conavio. Entonces, sí. Hasta los biólogos. Sí. Entonces, pues nosotros, pero la miel es de primerísima, entonces, no sé, debe tener otras ventajas, sobre todo a nivel al aporte de materia orgánica, no sé. Muy bien, pues no sé si alguien que está aquí conectado, conectada, tenga algo que compartirle a Ciara. No sé si, Paulina, ¿quieres comentar? ¿Es una pregunta o es una respuesta a lo de Ciara? No, te lo decía era que, bueno, un básico es lo del rastrojo de maíz para cubrir la entrada del sol, ¿no? De la luz al chayotillo. O sea, que en vez de que quemen, retiren el rastrojo, pues lo dejarán ahí encima, ¿no? Y a lo mejor hasta por ahí sigue floreando y se cumple el ciclo con las abejas y la miel y todo. O sea, como un control más que intentar desaparecer lo imposible, ¿no? Bueno, es que esa idea de acabar con todo, pero como dices, no hacer un balance. Pero sí, el rastrojo generalmente ayuda muchísimo y la gente luego no lo quiere poner porque justo sienten que está sucio, ¿no? Que no está limpio su parcela. Pero sí, dejar ese rastrojo del maíz sería ideal. Muy bien, pues levantaron la mano Tabaré y Ameyali, ya se nos está acabando el tiempo, entonces si gustan dar sus comentarios, Tabaré y Ame, de manera concisa, por favor, para seguir con las últimas partes de la sesión. Gracias, Taba, te escuchamos. Sí, gracias, Yanni. No, que yo también estoy interesado en eso del chayotillo allá en Puebla, en los sistemas de milpa con árboles frutales. Es bien salvaje y no se ha encontrado forma de controlarlo más que de manera manual, si no se quiere con herbicida, pero es una chamba porque, como dice Ciara, o sea, tumba la milpa,
¿no? Se trepa y tumba y crece súper rápido. Entonces, sí, también si saben algo, ahí pasan el tip también. Gracias, Taba. Ame. Pues yo nada más así rapidísimo te comparto, Ciara, lo que hacemos por acá, pues es utilizar las raíces que forman un sistema radicular bien fibroso. Las utilizamos aprovechando su contenido de saponinas para elaborar remedios herbolarios, para tratar dolores articulares, musculares, tratar la menopausia, perimenopausia por su contenido de saponinas. Entonces, no esperamos a que invada, porque bueno, como ya lo sabes, es una planta que llega a matar hasta los arbolitos, ¿no? Hasta los arbustos. Entonces, tampoco esperamos a que llegue la floración, porque después viene la fructificación y después viene la senescencia, y eso genera un efecto pica pica terrible. Es lo que te puedo compartir, querida Ciara. Gracias, cambio. Sí, acabo de leer, yo no conocía esa plantita, pero acabo de leer que también produce compuestos alelopáticos y que si está ahí y después quieren sembrar tomate, el tomate no se da. Pero pues todo depende con qué cultivo lo va a asociar uno, ¿verdad? A ti te está funcionando. Muy bien. Y por último, la única pregunta que encontramos en el chat es de Nora y dice, acá en los mecanizados aparece mucho el coquillo y el zacate Johnson. Dicen que compacta la tierra, pero ahora pienso que son indicadores de suelos degradados. Se usan mucho los herbicidas para acabar con ellas y que empeoran la situación. Algunos compañeros las usaban a veces para alimentar animales y como acolchado para retener la humedad antes de que saquen flor. Si conocen alguna manera de manejarlas, ¿las podrían compartir? Por ahí Pau Garnica compartía esto de la fermentación, no, perdón, Bere, lo de la fermentación del pasto. No sé si, Gelda, tú alguna otra recomendación para Nora. Esa ciperácea es una gran queja. Aquí también en la parte norte de Chiapas, las familias productoras les está costando y lo que tratan de hacer es de voltear la tierra, ¿verdad? Y meten después animales para que se alimenten de los coyolitos. Gracias, Gelda. Entonces, pues bueno, les agradecemos a todas, a todos por abrir el micrófono, por sus preguntas, por compartir sus experiencias, sus saberes. Y pues bueno, le cedo la palabra a Pau para que nos comparta cómo se ve ahora nuestra pizarra. Muchas gracias, Jenny. Bueno, voy a ir yo misma a la propia ventana para verlo. Pues bueno, eso es todo lo que ustedes pudieron compartir. Me imagino que esto representa pues toda la diversidad que hay en cada uno de nuestros territorios y creo que representa bien lo que comentaba Gelda de todo esto que nosotros podemos ver, que a simple vista pues nada más, imaginemos que esto es una milpita, una parcelita ahí que nosotros, cada uno de nosotros sembramos, entonces, pues sí se ve muy bonito, sí, las arbences dan mucho color y hay mucho alimento. Pude ver así como de cerca, pues un poquito de los nombres, ¿no? De cómo las llamamos o cómo, por ejemplo, el chicalotl, la hierbamora, de la que hablamos, que es muy rica en hierro también aquí se come muy rico, bueno, aquí en la frailesca comemos mucho, la chía de banqueta, la verdolaga, el cempasúchil, las campanitas. Entonces, bueno, yo creo que podemos ver que hay una gran diversidad y un montón de usos y seguros significados que cada uno tiene, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces,
pues bueno, nada, les agradecemos mucho por esta participación. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar así rápido, tenemos tal vez un minuto para decir algo que ven aquí o qué nos puede decir esto de lo que nosotros pusimos o describimos que era Arbense antes de empezar y ahora, ¿qué reflexión les puede dejar lo que vemos en esta pizarra? Tal vez una participación así muy breve. Bueno, pues entonces, ¿manda? Tal vez, no sé, reconocen, tal vez si pueden poner un pulgar arriba, quienes reconocen alguna de las arbences que ven aquí en el pizarrón. Bien, varios pulgares. Tal vez también podríamos volver a ver la nube de palabras del inicio, solo para ver si sí, ahora después de esta conversación, de escuchar a Gelda, si será que sí, seguimos pensando lo mismo. A ver, ya. Nada más rápidamente para que no se quede ahí un poquito al aire. Muy bien, pues vamos a ver que pulgares arriba, quienes creen que las arbences son vida. Muy bien. Pulgares arriba, quienes creen que las arbences son alimento. Quienes creen que las arbences son medicina. Diversidad. Sabiduría. Maestras. Maestras. Resistencia. Aprendizaje. Entonces, mensajeras. Complejidad, que ya también nos hizo la invitación a Gelda a adentrarnos un poquito más. Y pues guardianas. Bueno, guardianas también. Entonces, pues bueno, con estas resonancias compartidas y tal vez con muchas, esperamos que con muchas preguntas, cuestionamientos, sentires, pues bueno, le pasamos la palabra a Iván. Muchísimas gracias, Gelda, por compartirnos hoy tu experiencia y por ayudarnos a ver las arbences con otros ojos. Creo que nos dejas bien picados y con muchas ganas de seguir platicando. Y gracias también a todas las personas que se conectaron hoy, que mandaron sus preguntas, que abrieron el micrófono y nos contaron sus experiencias, y también quienes se dieron este rato para escuchar y compartir. Hoy creo que nos llevamos una gran lección. Estas plantas que a veces llamamos malezas no están ahí por error, ¿no? Están ahí para ayudarnos, para sanar la tierra, para darnos alimento, para darnos medicina. Nombrarlas de otra manera, arbences, entenderlas, es el primer paso para empezar a trabajar con la naturaleza y no en su contra. Esto apenas empieza. Les invitamos a que nos acompañen a la segunda sesión el próximo lunes 8 de junio. Un segundo. Sí, el 8 de junio, y vamos a continuar con la segunda sesión, Ni maleza ni descuido, el pacto técnico con las arbences. En este espacio vamos a escuchar un poco de los saberes campesinos, enredados con conocimientos científicos, un poco de memoria biocultural, y nos van a compartir también una experiencia desde el sur del continente, dándole un pequeño toque político. Recuerden, es el lunes 8 de junio a las 5 de la tarde. Estén atentos a nuestras redes sociales del doctorado y también con las personas donde les hizo llegar el cartel para ver el programa de ese día, y también para estar atentos al nuevo enlace para la nueva videollamada. Y también recordarles que para el lunes 22 de junio también vamos a tener una tercera sesión, Arbences y Salud Ambiental,
saberes situados del territorio para analizar justamente sus papeles de experiencias, grandes experiencias, pequeñas experiencias y también desde la investigación. Entonces, por favor, estén atentos a nuestras redes. Igual, si se registraron en el formulario y si no lo han hecho, corran a registrarse, porque ahí quedan, nos quedamos con sus correos electrónicos y ahí les podemos mandar la invitación junto con los enlaces correspondientes y el nuevo formulario de registro para la próxima sesión. No sé si quieran compartir algo el equipo. Veo que tiene Tabaré Yanni la mano levantada. Antes de cerrar. Creo que a Tabaré se le quedó la manita levantada de su participación. Sí, es así. Sí, muy bien. Pues nada más comentarles que, pues bueno, hoy salimos como un poquito antes, bueno, porque pues hoy tuvimos como la compartencia de Gelda, pero para las próximas sesiones, pues sí, estamos teniendo 3 personas invitadas. Entonces espero que nos hayamos explayado mucho hoy, porque tal vez las próximas vamos a estar un poquito más cortitos, limitadas de tiempo. Y pues también invitarles a que nos tomemos una sesión. Entonces, nada más antes de abrir nuestras cámaras, veo que Alejandro Guzmán levantó la manita. No sé si quieras compartir algo, Alejandro. O si tal vez ahí algo luego suele pasar que le picamos mal aquí a esto de la tecnología. Entonces, bueno, si quieres, Iván, me puedes ayudar a dejar de compartir la imagen y pedirles a todas las personas que puedan prender sus camaritas para una foto ahí grupal, que quede el registro. Y pues muchísimas gracias. Voy a tomar ahí. Bueno, aquí lo malo es que aquí del Meet, a ver, no puedo ver todas. Es como el Zoom. ¡Ay! ¿Tú puedes ver todas, Iván? Sí, sí, entonces tú nos ayudas. ¿Cómo? Ok, si quieres, tú nos ayudas con la fotito. Sí. Ok. Un segundo. Guarden la sonrisa. Así como digan pulque, pollo, lo que sea en su territorio. En 3. Arbense. Yay. Muy bien. Chonegui, Chonegui. Pues muchas gracias. Vámonos a descansar, a cenar rico y a fijarnos bien en lo que crece bajo nuestros pies. Que pasen una linda noche y nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto. Gracias. Cenen sus Hasta luego. hierbitas. A observar bien esas arbences. Gracias. Muchas gracias. Nos quedamos tantito. Sí, Iván. Oigan, ando tratando de recuperar una de las ligas. ¿Nos la pueden pasar luego? De lo que compartieron por el chat. ¿Cortas la grabación, Iván? Sí, ¿Sí me oyen?